Cordial saludo para todos. Soy María Nelcy Gómez, naturópata, con especialización en homeosinergia y terapias complementarias. Hoy participo al cuarto congreso de naturopatía versus agentes estresantes en unión de experiencias programado de la ANCH, Asociación de Naturópatas de Chile, que gentilmente me ha invitado. Agradezco a todo el team de naturópatas, de colegas y a los organizadores. Yo represento mi país, Colombia, y a nombre de mi asociación de naturopatía activa, de la cual soy presidente. Meditación y evidencias en el manejo del estrés. Bueno, mi observación sobre la meditación y sus efectos inicia hace algunos años con eventos particulares de mi vida personal y también siguiendo conflictos de mis asistidos. La meditación para mí ha estado siempre una verdadera compañera, inclusive en el momento que les estoy hablando, pues con el periodo que estamos viviendo y que todos no desconocemos, las preocupaciones y también por familiares me acogen. Pero con la meditación, digamos que nosotros logramos mantenernos en un estado de quietud interior para poder desde ahí, desde estar centrados, saber qué es lo mejor que podemos hacer por nosotros y por nuestros seres queridos y las personas con quienes estamos evolucionando. Entonces, conflicto y enfermedad. He observado en mi trabajo como naturópata que algunas enfermedades en varias diferentes personas no llegan solo por un disturbio de su salud que se haya desarrollado por casualidad. Cada persona tenía una enfermedad específica porque estaba experimentando el conflicto específico que la causó. Algunos investigadores y terapeutas saben que cuando las personas se vuelven conscientes de esto, en muchas ocasiones estas curaciones se produjeron sin administración de medicamentos, de pócimas naturales, sin tratamiento holístico, sin intervención de cirujanos, de curanderos con poderes sobrenaturales, sin acudir a ningún culto, simplemente porque han superado ese conflicto que determinó el inicio de su enfermedad. Estos pero han realizado un cambio psicológico que desencadena el mecanismo de la autocuración a través de diferentes modalidades terapéuticas, y una de ellas, de las que tengo varias experiencias como naturópata, es propio el potencial escondido dentro de la meditación. Obviamente es cierto, y esto pues tengo a rebatirlo, que en caso de peligro de muerte inminente, solo los medicamentos o la cirugía pueden salvar la vida. Un dato muy curioso y que cuando estaba realizando esta ponencia no podía dejar pasar de largo, es que les hice una pregunta a estas personas. Cuando tuviste esa enfermedad, ¿estabas experimentando esta situación psicológica precisa? Pues todos me respondieron, dijeron sí, dijeron que estaban pasando por un momento particular de su vida. Algunos datos e informaciones científicas y varias investigaciones para dar un poco fe de lo que estoy diciendo, atestiguan, por ejemplo, que el tabaquismo puede provocar cáncer del pulmón. Alguien argumentará que muchas enfermedades son provocadas por agentes externos, como se muestra en laboratorios científicos del mundo. En Bosnia, 1.800 soldados italianos han estado en contacto con el uranio, empobrecido, y solo 60 de ellos han tenido la leucemia. La respuesta es que esas personas, solo aquellas personas que experimentaban el conflicto relacionado con ese órgano se enferman más fácil de pulmón.
En cambio, las personas que tienen la energía pulmonar adecuada entran en contacto con él y no deberían, o sea, no se deberían enfermar o se enfermarían menos. Entonces, solo cuando un agente externo provoca la muerte rápida de varias personas, desastres y esto, podemos decir que ahí no se podría hablar de conflicto. En cambio, todos somos conscientes de personas que contrajeron enfermedades mortales. Si se va a investigar esas enfermedades de estas personas, se encontrará que el órgano afectado es relevante para el conflicto que esa persona estaba experimentando, como hemos tenido todos la oportunidad de constatar durante esta pandemia con el virus en cuestión. Entonces, miremos todas las investigaciones, sea de parte de la neurociencia, también de la biodecodificación y muchas informaciones que ya tenemos los naturópatas, y miraremos entonces que el agente externo no causa la enfermedad, solo la acelera. Un gran número de enfermedades son de origen genético. A este propósito, los estudios científicos desde hace más de 10 años, un equipo de científicos de física cuantística estudiando genes descubrió que el pensamiento determina los genes. Lo mismo que los niños, por ejemplo, de 4 y 5 años, a los que tienen solo a sus padres como punto de referencia en la vida, y por eso la mayoría de los niños asimilan el comportamiento, la forma de pensar, la forma de actuar de sus padres. Por ejemplo, si un niño sufre de violencias físicas por parte de sus padres, aunque si prometa de no comportarse de esa manera, cuando se convierte en padre, lo han realizado el 80% de estos casos que estuvieron estudiados por este grupo de jóvenes. Estos serán violentos al menos verbalmente con sus hijos, de notar. En la misma situación, la mayoría de la gente reacciona como lo hicieron sus padres. Mismo pensamiento, mismos conflictos, misma enfermedad. Pero esta investigación científica, al demostrar que el pensamiento cambia los genes, confirma aún más que si una persona enferma hace un cambio de pensamiento claramente, resuelve el conflicto muchas veces se cura. Las enfermedades no son causadas por conflictos, las que no son causadas por conflictos son solo las kármicas. Es el caso de un recién nacido que ya nace con una patología, o para aislar el conflicto, que quiere decir que el recién nacido llega al mundo para evolucionando a sus padres. Es un discurso un poco difícil de entender para quien no conoce las leyes divinas, pero tengan por seguro que nada sucede por casualidad. Quienes desarrollaron una enfermedad desde su nacimiento necesariamente experimentan un conflicto que la determina. Cuando más se experimenta el conflicto con el sufrimiento, pues más grave será la enfermedad. Y esto pues nos dan fe, y lo confirma la neurociencia, el PNL, del cual quiero hablarles un poco. Quienes han leído libros sobre autoestima, PNL, han practicado seminarios sobre la felicidad, la evolución personal, ya saben que el pensamiento crea la realidad. Entonces, por relevancia, crea enfermedad y crea también la autocuración, ¿no? Ahora, para confirmar esto, sabemos por la física cuantística que el pensamiento, determina y modifica genes que causan enfermedades. También sabemos que la ciencia médica afirma oficialmente que el 90% de las enfermedades son de origen psicosomático y atribuye la causa al estrés. Si piensan ustedes que hace 20 años la ciencia médica reconocía solo el 20% de que estas enfermedades eran causadas por factores psicológicos,
entenderán que nos estamos acercando a descubrir que el estrés es propio la causa de la enfermedad. Esto es comprobado por investigaciones realizadas en laboratorios universitarios. Y ahora les hablaré un poco de la neurociencia. Esta información viene en gran parte, como ya les nombraba, de las neurociencias que en los últimos 40 años se han dedicado al estudio de la mente y el cuerpo, y especialmente pues de nuestro sistema nervioso o nuestro cerebro, que continuamente se transforma en base a nuestras experiencias de día a día. Al comienzo el cerebro se estudiaba después de la muerte, se analizaban pequeños pedacitos del cerebro y se miraban al microscopio. Hoy en día todos sabemos que hay la resonancia magnética, hay métodos muy sofisticados que utilizan los científicos y los médicos, los biólogos, que han permitido observar el cerebro durante su funcionamiento, como la PET, resonancia magnética funcional. Así ellos ven durante el trabajo del cerebro sus reacciones, las reacciones que el trabajo que él realiza. Así vemos cómo determinadas actividades van a activar determinadas áreas de nuestro cerebro, y cada vez que nosotros activamos nuestro cerebro, si se vuelve una costumbre en el tiempo, esas áreas van cambiando. O sea que han visto que van aumentando la masa de sus neuronas, que a veces se vuelven más largas. Esto lo han visto con la fisiología del cerebro, que a veces que se vuelven cada vez más activas algunas áreas y se inician a transformar. Y que ocurre hasta una transmigración genética que va a aumentar la masa de esos neutrones y alargar su conexión. Hoy se estudia bien esa morfología del cerebro y también de las neuronas, y también el conector, que es una masa que permite que todo el cerebro sea en conexión. Gracias a todos estos estudios de nuestros científicos y a estos instrumentos, hoy nosotros naturópatas y también todos ustedes a través de nosotros y a través de estos científicos que lo podemos encontrar a la mano toda esta información, porque esta información no es que yo la traigo aquí, que me la he inventado, sino que es fruto también de cuando voy a los seminarios. Ahorita que acabo de llegar de Roma, que hicimos un encuentro nacional de la meditación y de la plegaria, di mi testimonianza de esto que les estoy hablando hoy, pues también teníamos la oportunidad de argumentar y de sentir muchas personas que siguieron estos estudios para poder, ya que nuestro cerebro pensante necesita siempre una confirma. Entonces, nosotros ahora, digamos, tenemos esos instrumentos para saber que nuestro sistema nervioso es el que nos permite realizar todas nuestras funciones, sea cognitivas, nuestras funciones perceptivas, nuestros sentidos, y esto permite al cerebro de transformarse desde el sistema nervioso. La buena noticia es saber el mecanismo que nosotros podemos afrontar ya a sabiendas de qué está sucediendo dentro de nuestro cerebro. Mecanismo. Pero ¿qué sucede en el cuerpo humano cuando una persona vive una situación estresante debido a un conflicto psicológico que no puede resolver? ¿Cómo se desencadena la enfermedad de un órgano? Bueno, el doctor Nader Bhutto, egresado de 3 universidades con diferentes especializaciones y estudioso de la medicina oriental, ha comprobado que depende de factores psicológicos específicos. Esto nos hace comprender que las acciones que nosotros realizamos cada día van a transformar lo que de hecho nos permite ser lo que hoy somos. La meditación, según la neurociencia, es la práctica cotidiana que está muy estudiada desde hace muchos siglos, y que ahora hay demasiadas evidencias de que transforma determinadas áreas del cerebro, que modificándolas nos permite vivir la vida con una condición de belleza, armonía extremadamente mayor.
Esta práctica que viene a la luz de India y mucho más antigua, es una práctica que ha resistido en los milenios porque es simple y eficaz. Y esto nos permite de reeducar profundamente lo que es nuestro sistema nervioso y así plasmarlo para que funcione de verdad armónicamente con el cuerpo. Obviamente también entran algunos temas como es la alimentación para ayudar a nuestro cerebro, también el medio ambiente, el medio social en cual nos movemos, pero ya sabemos que los pensamientos que fluctúan pueden ser factores estresantes. En esta parte les hablaré del poder de la meditación, que para mí, como les digo, aunque en este mismo momento que les estoy hablando está siendo un muro de contención, una pared, un refugio para vivir la experiencia que estoy viviendo en este momento por preocupación siempre de un familiar. Bueno, la meditación está confirmado que la meditación constante, haciéndola siempre con fervor, porque una cosa es, voy a meditar y bueno, lo haces este día, pero después pasan días que no vuelves a acordarte, no. Entonces, la meditación constante puedes activar estos estados internos que no somos en grado de gestionar porque venimos guiados de algunos automatismos desde que éramos niños o adolescentes o como fuimos educados. Hay un repetir en todo lo que nosotros hemos creado en nuestro sistema nervioso con base a una experiencia y cumplimos cada día todo esto y se va a repetir por siempre. O sea, no es que con la meditación tú no vas a ser mejor que otro, vas a evolucionar y no vas a tener que hacer más nada, no. Vas a hacer cada día, vas a tener esa oportunidad para vivir como tú eres, pero vivir esa experiencia nueva de una forma mucho más centrada y mucho más tranquila y mucho más armoniosa. Eso se los puedo asegurar. Pero lo bello que se está encontrando, que ha encontrado la neurociencia, es que nuestro cerebro, como se ha estructurado, se puede volver a reestructurar. A través de la meditación también lo podemos hacer. Aquí dije, para mí es un atajo, porque en vez de ponerme a preocuparme, a llorar, a muchas cosas que hacía en el pasado, es un buen atajo porque con la meditación encuentro nuevamente esa, como les he hablado ya en 2 o 3 oportunidades en esta charla, a encontrar mi punto central, o más diría mi punto neutral, y a vivirme esa experiencia con gloria, perdón, con regocijo o entendiendo qué es lo que está pasando dentro de mí. Entonces, comprender esto es esencial porque así lo administramos del mismo modo, también lo podemos transformar, porque nosotros tenemos la capacidad de estar presentes a nuestros actos. Esto es muy importante, esto que les voy a decir. El doctor Daniel Siegel, él dice que configurando mejor a nivel neuronal a través de una conciencia despierta, o sea que se puede estar en el presente y ser testigo de lo que se está produciendo, puede mejorar la atención, la memoria y la concentración. También se estabilizan las personalidades. Atención, porque lo que les decía antes, uno se puede centrar a través de la meditación. Nuestra personalidad, la presencia, estar aquí y ahora, la amabilidad, o sea, porque a mí me está pasando o me esté sucediendo algo, yo soy humana, a otro también le sucede esto. Entonces, ser amables con nosotros mismos sin ser drásticos y poder vivir eso que estamos viviendo, dándonos el tiempo. Porque ahora no se logra vivir ni siquiera el dolor en tiempo, porque es como si lo tenemos que sobrepasar para ir a hacer otra cosa. No, darnos el tiempo para poder gestionar cada una de nuestras emociones.
Bueno, está científicamente demostrado, por ejemplo, que la adrenalina y el cortisol se inmezclan con el estrés, debilitando el sistema inmunológico. Por el contrario, las sensaciones de alegría que producen las interleuquinas y los interferones, esto va a ocurrir con la meditación. Y estos son agentes poderosos para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Los experimentos llevados a cabo en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, han demostrado que cada emoción que experimentamos corresponde a un evento molecular dentro de nuestro cuerpo. El ser humano formula 60.000 pensamientos al día y estos producen una cantidad de respuestas bioquímicas. Entonces miren cómo es de grandioso nuestro cerebro y cómo es esa conexión con nuestro cuerpo, ¿no? La enfermedad no llega por casualidad y de hecho un pensamiento negativo la determina y un pensamiento positivo la cura. Individualmente nos convertimos en lo que pensamos, por lo que un individuo en armonía es un ser en perfecta salud. El poder de autorregenerar el propio cuerpo, de autocurarse, de interrumpir el proceso de envejecimiento, pertenece por lo tanto únicamente a nuestra libertad de elección. Y ahí está la famosa frase que repetimos y repetimos en continuación nosotros los naturópatas. Activar ese vis medicatrix, esa fuerza curadora que tenemos en nuestro interior. Esto es importante para enseñarle a nuestros asistidos y para tenerlo presente cada uno de ustedes que nos están escuchando hoy. Bueno, vamos a ver si logro respuesta para mirar a este señor. Ok, es un señor que me enseñó mucho a concentrarme en mi cuerpo con un curso de ortobionoma que hice. Orto correcto, vida correcta. Estar presente a cómo trabajo, cómo estoy centrada, cómo estoy con mi cuerpo, eso. Entonces quise iluminar esta gráfica con su dulce presencia. Método simple para lograr una buena meditación. Seguro, este es mi método, mi método mío particular, o sea que cada uno se puede sentir que le sirve o tendrá otro método, no importa, pero es lo que va a pasar siempre cuando nosotros nos ponemos en meditación. Entonces, primera fase. Seguro que lo que les estoy diciendo y les he escrito aquí a continuación lo he probado con mis clientes que se quejaban de no poder encontrar un momento o el deseo de meditar o de orar. Se inicia por hacer unos movimientos de arco natural, que son movimientos que todos conocemos y muy fácil para aflojar el cuerpo. Entonces mi consejo o la primera fase que yo llamo es la fase de la predisposición. Nosotros tenemos que predisponernos a la meditación, porque si llegamos de nuestro trabajo todos agitados, con el cuerpo bien rígido, pues es bueno darse un baño con algunos aceites esenciales. Ya han escuchado a mis colegas y escucharán a otros con tanta información, entonces a utilizar esos métodos. Después de esto ponemos una musiquita suave y podemos aflojar el cuerpo con los movimientos naturales. No se pide que sean movimientos extraños. Después de estos ejercicios y antes de comenzar la meditación, es bueno hacer un poco de relajación primero, porque digamos que aflojar el cuerpo no es relajarlo.
Aflojar el cuerpo es predisponerlo para la relajación. Al principio puedes usar un tutorial de YouTube. Lo más importante es comenzar a relajar los músculos acostados en la cama, en un colchón o en un colchón de yoga. Se mete en el piso y comenzamos por los pies. Y los vamos sintiendo, vamos relajando el grupo muscular de los pies, todos los músculos de las piernas. Es importante concentrar la mente en sentir o intentar al menos esas sensaciones de sentir cada grupo muscular que se va soltando, que lo vas llamando a tu corazón, en el sentido lo vas a sentir, cada extremidad. Por ejemplo, las personas que sufren de tensión al cuello pueden doblar una toalla pequeña y la acomodan muy bien debajo de su cuello. No debe ser muy alta, debe quedar en buena posición y comienzan este viaje de interiorización y percepción por sí mismos. O sea, puedes poner también un tutorial, como ya te dije. Esto lo puedes hacer en la mañana o por la noche. Con un entrenamiento seguido vas a tener una buena disposición a la meditación y a la oración. Lentamente, dándonos el tiempo al cuerpo y al cerebro para soltar. Porque en cuanto a los sentimientos, las emociones que nosotros tenemos durante el día, cuando nos enojamos al trabajo, cuando corremos desesperados, cuando el tiempo no nos basta, el dinero, bueno, todo esto se irradian en nuestros músculos y en todos los órganos en estas tensiones que nosotros hoy llamamos estrés. Ok, entonces lo primero es ir a prepararnos. Segunda fase. Esta segunda fase voy a citar al profesor Thich Nhat Hanh, por nombrar alguno de los grandes meditadores contemporáneos. Contemplemos lo que se llama la atención sostenida. Activamente esta activa nuestros tres estados o nuestras tres capas cerebrales que componen los tres estados de conciencia. Mira, son tres estados de conciencia. Esto es lo que les decía, esto siempre va a pasar porque lo tenemos todos, somos comunes en que tenemos estas tres fases. El primero es el centrarse en los objetos y el mundo externo. Entonces, ¿qué es? Preocupaciones y ocupaciones. Entonces, cuando nosotros decimos voy a meditar, entonces ya comienza el gorgolío, ese hablar en el cerebro. Hay la preocupación y la ocupación. Entonces, preocupado por una serie de asuntos de resolver. Y ocupado porque después tendré que ir a hacer esto. Entonces, para mí, el momento mejor, pues ya cada uno depende de sus ocupaciones y de cómo esté, es la mañana. Antes de que comience cualquier ocupación o compromiso, me encuentran siempre en mi meditación, como me alzo, me levanto. Bueno, ese era el primer estado del cerebro. El segundo estado del cerebro que nos puede salir durante asaltar, bueno, como se dice, durante la meditación o durante la oración, es el de las emociones. Entonces, ¿cuál es el de las emociones? No, hoy no puedo meditar porque me enojé con mi esposo. Hoy no puedo meditar porque estoy triste por mi hijo. Hoy no puedo meditar porque me llamaron que debo resolver estos protocolos importantes de mi negocio. Hoy no puedo, o sea, es siempre una excusa para no meditar, ¿no? Ese es el segundo ataque que vamos a recibir. Y el tercer estado es, todos tenemos estos tres estados. El tercer estado del cerebro que podía asaltarnos o atacarnos en esta ocasión que tenemos que meditar es cuando pensamos, o sea, cuando estamos más concentrados, que ya estamos entrando como en la meditación, es lo que llaman los psicólogos el subconsciente. Son pensamientos que salen de la nada, que salen, no se sabe por qué.
salen, por ejemplo, o ay, como pasé de bueno en ese paseo, ¿qué estará haciendo esta amiga o este amigo con el que fui a ese paseo? O bueno, o ay, mi cuñado se está separando. Bueno, hay muchos pensamientos que vienen del inconsciente, y cuando ya estás como en ese momento de relajación, de meditación, llega algún pensamiento que tú dices, ay, pero qué pensamiento bobo el que me sacó de mi meditación. Entonces, ¿cuál es mi método? Lo que yo hago en este momento es preguntar, ¿quién está pensando este pensamiento ahora? O sea, pregunto, ¿quién es que está pensando este pensamiento ahora? Entonces, nuevamente logro entrar en el vacío. También pido al Santo Espíritu, como siempre, que me vuelva a conectar, sabiendo que ahí en el silencio me espera esa comunicación más profunda, más importante con mí misma y luego con Dios. Entonces, bueno, en ese momento es cuando me animo, cuando vengo asaltada de estos pensamientos bobos, digo, no, estoy llegando, estoy para lograr mi meditación. Pregunto quién es, y muchas veces me encuentro que son eventos que pasaron hace mucho tiempo y que en aquel momento estaban en el inconsciente, y bueno, y saltaron, y no pasa nada. Bueno, fase 3, esta es la tercera fase, que es la meditación verdadera, que aquí entonces es un trabajo de cada uno de ustedes. Aquí yo no puedo entrar, porque aquí es donde, según mi modo de ver, eres tú solo, tú mismo, con tu percepción, tu guía interior. Bueno, la meditación es para todos, no depende de su pensamiento, de su creencia, de esto o aquello, es para todos. Entonces ahí, por eso digo, es muy personal. Creo que no deberíamos permitirnos ninguno, pero si hay más pasión por una cosa o por la otra, pues puedes ver tus meditaciones guiadas, sea del budismo, sea bueno, puedes de yoga, de la meditación que más te encuentres. Yo personalmente en este momento estamos haciendo la oración del Monte Athos, la oración del corazón, y me ilusiona mucho este proceso que estoy viviendo. Entonces, les quería dejar entonces esta conclusión. Nuestra estructura externa, nuestros gestos, nuestras expresiones faciales, la expresión de nuestro rostro, la forma de nuestros cuerpos, la imagen de nuestros sentimientos, sensaciones, pensamientos, palabras y acciones, por lo que, o sea, son fruto de nosotros mismos, de todos esos pensamientos, de todas estas situaciones que vivimos. Entonces, la verdadera belleza, sin embargo, es esa fuerza brillante que irradia de un alma madura, sin importar la edad terrenal. ¿Cómo se madura el alma? En este proceso, yendo a encontrarse con nosotros mismos, yéndonos a abrazar, yéndonos a besar, yéndonos a encontrar con nuestro ser interior y con Dios. Entonces, para mí la meditación es una cosa, un método, una fe, llámela como la quieras llamar, que me ha ayudado a centrarme en momentos muy importantes en mi vida, a vivir estos pasajes, estas experiencias con mejor lucidez, y bueno, y me da mucha fortaleza. Entonces, no olvidemos que algunos minutos cada día, pero de verdadera meditación, fortalecen el alma y el cuerpo. Muchas gracias por su amable escucha y espero verlos pronto. Felicidades. Y gracias al Congreso